Buenas noches, maestros de Antioquia, de los 125 municipios de Antioquia, maestros y maestras que el día de hoy nos están escuchando y nos están viendo. Dentro del marco de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, Luchadora, Oprimida, tenemos hoy dos invitadas muy importantes, muy interesantes, porque cada una de ellas tiene una línea importante con respecto al tema que vamos a tratar hoy. Como ustedes lo saben, dentro de las noticias mundiales y dentro de lo que se está moviendo en el mundo con respecto a las guerras, pero esto no es una guerra sino un genocidio, el día de hoy traemos una temática que a nuestro juicio nos parece muy importante que los maestros y las maestras de Antioquia lo entiendan y apoyen y sepan qué significa este genocidio, que hoy lo hemos llamado o lo hemos como tratado de ver como con un enfoque de género, pero la temática es demasiado amplia. Entonces, sin más preámbulos, tenemos a la profesora Paula Zapata, la profesora Diana Lucía Pérez, que nos van a hacer un conversatorio muy interesante acerca de lo que está pasando en Palestina. Entonces le damos la bienvenida a las dos compañeras. Vamos a empezar con Paula Zapata, ella nos va a contar quién es, de dónde trabaja, y también Diana Lucía. Enseguida vamos a empezar como a ver cómo vamos a trabajar los temas. Bueno, muy buenas noches. Como dice Candy, mi nombre es Paula Andrea Zapata. Yo soy docente en periodo de prueba y trabajo en la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez. Soy historiadora de la Universidad de Antioquia. Bueno, Paula, preséntate, Diana, como para que empecemos el calor de la, ¿cómo se llama esto? De la conversación. De la conversación. Bueno, Candy, muchas gracias por invitarme al programa para conversar pues de temas con perspectiva de género y fundamentalmente pues con ese marco referencial que es el Día de la Mujer. Y la mujer con apellido, ¿cierto? Es la mujer trabajadora, luchadora, porque es un asunto también político. Entonces no podemos permitir que es que el Día de la Mujer a sola, no. Es la mujer con esos adjetivos. Un saludo también muy especial para los que nos escuchan, para la mesa pues de conversación, y también obviamente a Sebastián, que es el que acompaña toda esta parte técnica. Mi nombre es Diana Lucía Pérez, yo soy docente rural, yo trabajo con niños, yo trabajo en la básica primaria y trabajo en el municipio de Copacabana. Muchas gracias, compañeras. Yo no saludé a Sebastián, un saludo también. Bueno, como para entrar en materia, este tema es muy amplio, demasiado amplio, porque conjugan muchas cosas, la historia, la educación, las diferentes posiciones que hay, pero yo sí quisiera como preguntarle a la compañera Paula, y Diana también puede intervenir, que nos hagan como un contexto, como un recuento de qué es lo que está pasando en Palestina, porque uno escucha mucho en la radio que la guerra, que Israel, que la Franja de Gaza, pero eso queda como muy efímero. Yo pienso que nosotros desde acá, desde este programa, podemos aterrizar esas ideas y que ustedes nos cuenten qué es lo que está pasando allá, o sea, los antecedentes, o bueno, que nos cuenten algo para que aterricemos más lo que está pasando allá. Puede empezar Paula. Bueno, Candy, Diana, Sebastián, este es un tema pues que es importante y lo tratamos yo lo trato en mis clases de sociales con los chicos de 10º y 11 para que miremos el contexto y no nos dejemos permear por solamente las noticias y los canales oficiales, ¿cierto? Es un contexto complejo. Aquí se habla desde el aspecto religioso o también del aspecto geopolítico, ¿cierto? Que lo han querido marcar algunas veces en el aspecto religioso para abanderar o decir que alguno otro se justifica lo que está pasando, porque es un genocidio, es una masacre, es un rechazo, que incluso la semana pasada
en el 7º Congreso de la Mujer de la CUT y en el 8º Congreso Ordinario de la CUT se ratificó, ¿cierto? Se ratificó el rechazo, nosotros como sindicalistas, como gremio, a ese genocidio que hay en Palestina. Entonces, digamos que si vamos a ver desde el punto religioso, estamos hablando de los descendientes de Abraham, ¿cierto? Entonces es una situación milenaria, una historia religiosa, bíblica, y vamos a ver que don Abraham, ¿cierto? Estaba casado con Sara, doña Sara, y no habían podido tener hijos. Don Abraham tiene un hijo con la esclava de su esposa, de Sara, que se va a llamar Ismael. Luego, doña Sara, más o menos como a los 80 años, según esa historia bíblica, que sería un mito, porque a los 80 años quedaron en embarazo, tiene a su hijo Isaac, ¿cierto? Entonces empiezan como rivalidades entre esos dos hermanos, y ahí viene entonces que ya, entonces, si vamos a hablar de que los descendientes de Abraham tienen la potestad de estar en esa tierra prometida, que entonces vamos a ver que la tierra prometida es ahí en el Medio Oriente, donde se le llamaba Palestina, cerca a Jerusalén, que tiene Jerusalén como epicentro, y que Jerusalén además es el epicentro de 3 religiones, ¿cierto? Tienen derecho a estar en la tierra, no hay por qué pelear. Pero entonces ahí viene la diferencia religiosa. Entonces vamos a ver que Isaac, ¿cierto?, va a ser los judíos, ¿cierto?, la religión judía, y Ismael van a ser los que conocemos hoy como la religión islámica, ¿cierto? Entonces es pues como en esa parte de la rivalidad y la diferencia religiosa, pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los árabes tienen la religión islámica, ¿cierto? Ahí confluyen también otras religiones. Ya si pasamos al aspecto geopolítico, vamos a ver que los judíos también van a ser rechazados, o van a ser aislados, van a tener que caminar por el mundo, ¿cierto? Porque los primeros que lo sacan de ese territorio es el Imperio Romano, ¿cierto? Porque no profesaban la religión cristiana. Entonces van a estar en España, en Alemania, en muchas partes de Europa, y que luego también van a ser exterminados por el nazismo con Hitler a la cabeza. Entonces van a estar, porque esos son 2 territorios sin geografía específicamente. Entonces esta situación va a ser que empiece, es un conflicto, lo llamamos un conflicto moderno, porque entonces vamos a ver que en ese momento no era Palestina ni lo israelita, era hasta 1917 ese territorio era otomano, del Imperio Otomano, ¿cierto? Que el Imperio Otomano va a durar más o menos desde 1200 hasta 1917, y que con la Primera Guerra Mundial ese territorio se cae el Imperio Otomano, y ahí, como hablamos de geopolítica, vamos a ver que es un punto estratégico, ¿cierto? Entonces ahí le van a hacer carita, porque ellos quieren un Estado, van a hacer carita en ese momento, potencias como Francia en ese momento, Inglaterra, a decirle a esos territorios, especialmente al pueblo judío, que sí les van a ayudar a tener un Estado en esas tierras, ¿cierto? Y ahí también vienen, porque ahí estábamos hablando de la montaña o del monte Sión, que por eso se llaman sionistas, y cuando se termina la Primera Guerra Mundial, no se le concede esos territorios, sino que esos territorios quedan siendo protectorados de Francia y de Inglaterra, ¿cierto? Y empieza pues como esa diferencia, además porque Inglaterra sabe que la fuente energética del momento va a ser el petróleo. Entonces ahí en esos territorios hay yacimientos muy importantes de petróleo, y también una puerta grande de Europa al Medio Oriente, a Asia, a la India. Entonces ahí pues viene pues con esa rivalidad que se afianza, se empieza a crecer después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la potencia triunfante es
Estados Unidos, ¿cierto? Es la potencia hegemónica, y ahí empieza entre 1948 y 1949 a un estado ficticio se le da, incluso con la ONU, la creación de la ONU. Inglaterra le dejó eso a la ONU, ¿cierto? Y pensó que le iban a dar la administración y el protectorado de Palestina, de ese territorio de Israel, y no, ahí el abanderado es Estados Unidos, que empieza pues como a hacerse aliados en ese territorio. Vemos que si nos podemos ver en el mapa, porque es muy bueno ver en el mapa la ubicación geopolítica, estratégica de ese territorio, y tenemos al mar Mediterráneo, al mar Rojo, ¿cierto? A la península del Sinaí. Ahí también hay un canal que es muy importante, que es el canal de Hormuz, ¿cierto? Ese canal pasa a la tercera parte de petróleo a nivel mundial, pero ese canal está, digamos que, tiene una relación muy fuerte con Irán, ¿cierto? Irán no es amigo ni manipulado por los Estados Unidos. Entonces lo más estratégico por la habilidad que tiene el imperio es que tener a Israel ahí, porque incluso Israel luego se va a convertir en una potencia armamentista, ¿cierto? En una potencia militar. Entonces lo mejor para controlar esos territorios va a ser la presencia y el aval que tiene Israel. Palestina también en 1948 es dividida, ¿cierto? Y la dividen en 3 partes. Entonces tiene Egipto, que le toca la franja de Gaza, a Israel le toca la parte occidental, y bajo la administración de Jordania queda lo que es la parte oriental y Jerusalén oriental. Eso es lo que llaman la diáspora. No, esa es la división. La diáspora es cuando los judíos tienen que salir emigrar a otros territorios, ¿cierto? Entonces ahí se divide y, ¿cómo se llama? Y empiezan que queda Jerusalén pues como en manos está dividida, una parte para los judíos y una parte para los islámicos. Bueno, Paula, espera un momentico, es que eso está muy interesante, ¿cierto? Bastante. La historia es muy importante en el sentido de que nos ubica en el presente, entender la historia. Me gustaría también escuchar a Diana con respecto a qué antecedentes o qué tiene ella con respecto para complementar lo que nos está contando Paula, tan interesante, porque eso nos sitúa también como en un espacio, en un tiempo, mirar los mapas que ahí se los están enseñando también, de cómo está realmente este conflicto, Diana. Bueno, en primer lugar, pues yo valoro mucho que Paula nos dice que ella trabaja ese tema con los estudiantes, me parece de primera importancia, ¿cierto? La escuela debe también transitar esos temas, no nos podemos hacer los locos con eso. A mí la verdad, pues el profe de primaria me da más breguita, y sobre todo porque tengo niños en unos contextos muy complejos, sí. Y yo decía, yo ya con estos cuentos me parece como que tengo que mirar la manera de introducirlos, porque con primaria es un poco más complejo, pero ya por ejemplo en 10, en 11 es de crucial pues, vitalidad, decirles qué pasa y sobre todo, digamos, reivindicar lo que estamos diciendo. Diana, qué pena, no es una guerra. Y porque eso se ve en las noticias, tantos muertos, estaban en tal parte y los bombardearon, ¿cierto? Entonces, sí. Aterrizar eso. Sin embargo, también pues, ahí tenemos un problema con los más medias, que son hegemónicos, que también tienen, que hay muchos de ellos que son sionistas. Entonces, también es cómo nos llega la información. Entonces, lo primero es ser categóricos en eso. Lo que estamos viviendo hoy en Palestina no es una guerra, porque no es una guerra entre 2 estados. Es un genocidio. Eso es lo primero. 2. Digamos que Paula hace mención a un elemento, digamos, como un sustrato un poco religioso. Nosotros desde el 7 de octubre hemos estado en muchas manifestaciones
a favor y en solidaridad con Palestina. Hemos tenido la posibilidad de conversar con palestinos, es más, con judíos que rechazan ese accionar de Israel, porque no todos los judíos son sionistas. Y ellos nos dicen, eso no es un problema religioso. Entonces, digamos que tengo unas limitantes, y pues yo no soy historiadora, entonces ahí digamos que me pierdo como un poquito, pero Paula sí nos puede aclarar, es decir, esos territorios fueron primero de los palestinos, y allá convivieron 3 religiones en completa armonía, y por eso Jerusalén es la capital de esas 3 religiones. Jerusalén es muy importante para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos, ¿cierto? Entonces allá, digamos que ese tema de los judíos no es un elemento tan importante y tan determinante. Es otro elemento que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Con la geopolítica del Claro, mundo. y en la Segunda Guerra Mundial, como Europa de alguna manera para expiar sus faltas por lo que había hecho, con ese, digamos, con Hitler a la cabeza, con el nazismo, mire que también es un nacionalismo. Israel, allí hay un nacionalismo a ultranza. Entonces ahí le dijeron, la tierra, le vamos a dar tierra. ¿Y qué tierra le dieron? La de Palestina. Y no contentos con eso, viene todo el problema de los colonos, que pusieron a los colonos y fueron corriendo a los palestinos, y no lo fueron corriendo por las buenas, lo fueron corriendo por las malas. Es decir, casi como un accionar para que la gente tenga como en la retina de un paramilitarismo, como lo hemos vivido aquí en Colombia, un paramilitarismo allá en las tierras de Palestina. Entonces lo fueron arrinconando. Y por ejemplo en este último episodio, porque el exterminio, es decir, el exterminio de los palestinos por parte de Israel no empieza el 7 de octubre, es un nuevo episodio. Pero sabemos qué pasaba con Palestina el 6 de octubre, el 5 de octubre, hace un año, no sabíamos. ¿Por qué, digamos, se prenden las alarmas de esa manera? Por el accionar de Hamas o de Hamas, ¿cierto? Ahí está incluso Hamas surge también en ese nacionalismo, ¿cierto? Ese movimiento político, porque es un movimiento político, surge en ese nacionalismo, en esa confrontación para defender el territorio. Pero sobre todo, mire, lo que pasa es que Hamas tiene un origen más, es decir, quien lo genera es Estados Unidos, para generar confrontaciones al interior de Palestina con la OPL, ¿cierto? Entonces, claro, adentro estaba la OPL, que tenía cierto gobierno en cierta parte de Palestina, y el Hamas viene financiado por Estados Unidos. Pero digamos que las contradicciones se van desarrollando y vea lo que pasó. Pero Hamas tiene su origen, es con financiación de Estados Unidos. Pero, como decía la gente, sí, claro, muy horrible lo que hizo Hamas, mil y punta de Hamas. Jamás. Que jamás lo vuelva a hacer. Que jamás lo vuelva a hacer. Pero, como nos decían algunos, bueno, ¿y qué esperaban? ¿Qué respuesta esperaban después del exterminio, de la persecución, o sea, quitarle las tierras? Y que no ha habido una solución diplomática, ni la ONU ha entrado como tal, porque eso es pues la característica de que se creó la ONU, ¿cierto? Pero como la ONU está comandada de quién, o sea, liderada por quién, entonces no les interesa, entonces no ha podido hacerse que se sienten a ver cómo solucionamos. Bueno, yo voy a meter aquí la cucharada, porque yo estoy así como, estoy extasiada de estas 2 mujeres, ¿cierto? Porque no es por el hecho de que sean mujeres, pues, tampoco, sino porque el conocimiento desde cada punto de vista de ellas 2, ¿cierto? Diana no es historiadora, Paula es historiadora, pero eso no significa que tengan muy claro lo que está pasando allá, ¿cierto? Pero ustedes 2 hablan de algo muy importante, y es algo que también yo creo que debemos rescatar acá en nuestro país, y es lo de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Diana dice que no es un problema religioso, y Paula habla también de algo geopolítico, y hay como un denominador común escuchándolas a ustedes 2, y es la hegemonía de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que cómo Estados Unidos tiene relación con este conflicto, en el sentido que
él en este momento hablan de un mundo multipolar y un mundo polar, ¿cierto? Algo así. Pero no podemos desconocer que Estados Unidos es la potencia que en este momento ejerce su hegemonía y la va a ejercer a costa de lo que sea. Y que es el que tiene bases militares. Entonces, ¿cómo? Es una pregunta para ustedes dos, pero esa pregunta me la van a responder después de que escuchemos una mujer que también es una sorpresa desde esta secretaría. Ella se llama Erika Monsalve y ella hace un trabajo en la biblioteca Confenalco de allí de la playa que se llama Lectura Diversa. Luego vamos a comentarles más cosas con Erika y ella hoy nos trajo un regalo muy bello, Diana y Paula, y es una poesía desde Palestina. Entonces vamos a escucharla. Sebastián. Poesía de mujeres palestinas por Biblioteca Diversa. Muhammad es un chico joven. Su último sueño no era que una bala apagara la luz de sus ojos. Su sueño era llegar a ser libre en un gran país. Pero no pudieron protegerle sus sueños, deformados por la sangre, rotos por las balas. El sueño se acabó en el momento en que un tirador le apuntó. El niño ha muerto. Su grito despierta nuestras conciencias. El niño ha muerto. La voz se detiene en nuestras gargantas. Ha muerto. Las lágrimas caen de mis ojos, lágrimas que hacen a tu alma sentir alivio. Tus ojos están dormidos, pero juro por Dios que mis ojos no duermen. El tiempo no podrá detener su sangre escrita en los muros. Ha muerto. La tierra protege las piedras, la tierra amurallada por árboles de laurel, la tierra decorada por árboles de laurel. Un niño juega en esta tierra. Nida Yuri, 1959. Este terreno no es apto para plantar. Aquí la tierra es dura, áspera, seca. Las uñas de un muerto dejan arañazos. Cierro los ojos. El polvo obstruye mi garganta. Yo no sabía que la tierra pudiera ser tan pesada. Quizás si levantara un brazo, alguien podría pasar por mi tumba un día y, como en las películas de terror nocturnas, ver una mano sin vida, una mano abierta, unos dedos semi-encrespados y gritar: yo no he muerto hoy, pero sí algo de mí lo ha hecho. Y aún sigue yaciendo en esta pútrida tumba, fermentando su conocimiento de la oscuridad. Hannah al-Ashrawi, 1946. En la sorprendida calle, cogida por la garganta con las nuevas noticias. En la sorprendida calle, cogida por los aretes de este siglo, que llegan hasta el cuello ensangrentado. En la sorprendida calle, cogida por mi viejo Jerusalén, y a pesar de la alienación de los rótulos, las tiendas y los cementerios, reúno los fragmentos de mi ser para encontrarme con mis parientes en la nueva Haif. Los que me acompañan en nuestro calmo viaje en minibús no saben nada de mi sufrimiento, pero yo tengo un rostro bien arraigado, auténtico, mientras sus 7 rostros son extraños, ajenos. Esta tierra aún es la vieja tierra, a pesar de los árboles de las laderas confiscados, a pesar de las nubes verdes y las plantas fertilizadas y los aspersores de agua que tan eficazmente giran. En la sorprendida calle, cogida por la garganta con las nuevas noticias, los árboles me iban sonriendo con afecto árabe. En las tierras sentía una disculpa por las heridas de mi padre, y en todos los puentes la forma de mi rostro árabe tenía un eco allí, en los altos álamos, en las espirales de anillos de humo. Todo es aún árabe, a pesar del cambio de la lengua, a pesar de los enormes camiones y de los tractores extranjeros.
Cada alameda y naranjal de mis ancestros reía para mí, Dios mío, con afecto árabe. A pesar de los cambios, despidos y revisiones, a pesar de las modernas canciones, aspectos comerciales para impactar a los visitantes, a pesar de los mares de luz desbordante, a pesar de la tecnología, de los muchos salmos, de los muchos clavos y de todo el ir y venir de pueblos extranjeros, la tierra sigue cantando una afectuosa melodía árabe, incluso con propaganda ondeando en el aire, en lenguas que se multiplican y mezclan en torno a extrañas excrescencias de edificios modernos. La tierra lo desafiaba todo suavemente. Oh, abuelos, incluso a la poderosa luz de la luna brillaba la tierra roja con modestia árabe y cantaba, creedme, con afecto. Laila Alouche, 1948. Desde Túnez también llega la voz de mujeres solidarias como Fadila Al-Shabi, 1946. Cuando renuncio a todos mis deseos, permanece la cólera en mis entrañas. Así habló un sabio poeta. El mundo nos da vueltas. Se han secado nuestros campos, nuestras tierras se han resquebrajado, pero nosotros los fieles, hemos rechazado la lluvia, esa lluvia de falsas verdades. Hemos levantado nubes sobre las falsas nubes, con los vientos huracanados de la sequía hemos barrido. Palestina, estoy aquí. Palestina, estoy aquí, alimentándome de hambre, de nostalgia. Palestina, rescataremos la verdad de la entraña de los años. Nosotros, los fieles, escogimos a la muerte por vecina, le enseñamos una canción, en ella la ejercitamos, y cuando de puro contento se nos apareció, entonces la enseñamos a dialogar. Palestina, estoy aquí. Palestina, estamos aquí. A la muerte enseñamos a dialogar. Cada día, una hora más cruel, la esgrima de corazones apenas palpitando, el pálpito de hojas en nuestros jardines secos, el calor en Gaza, en Jericó, manteniendo sueños que jamás tuvimos tiempo de recordar, una anciana intentando revivir cualquier fantasía posible, otro pensando en su esposo perdido en lo inimaginable, hombres sobre alambres de púas que dejan de responder cuando gritamos sus nombres, demasiado atareados intentando cruzar el punto de inspección, los soldados, el día, la noche. Mientras otros beben té, hablan de toques de queda, las mujeres, los niños que enterraron, mientras una madre pregunta qué le dirá al niño que lleva adentro y que ella desearía que no viniera. Somos testigos del octubre en llamas y cada mes siguiente es igual. Las calles por las que caminamos nos recuerdan quiénes somos y lo que ellos jamás harán de nosotros. Retratos humanos en esquinas que olvidamos mirar u olvidamos alcanzar. Fotografías pegadas en muros como si pertenecieran a ninguna parte. Un novio y una novia forzados a casarse en cualquier lugar, menos donde era debido. Y aún así, seguimos preguntando, ¿cuál victoria apaga las velas? ¿Cuál mar habla de otro mar? Aún así levantan el muro, más allá de nuestro alcance. Solo conocemos un hogar. Aún así cada vez tomamos rutas distintas. Los árboles nos guían, el viento nos guía, el sol y la luna nos guían. Y cuando llegamos, hallamos los libros que no podemos dejar de leer, los bordados hechos por los refugiados, la cocina donde vivimos nuestras vidas, una propuesta de matrimonio, una muerte, un nacimiento. Y cada día, mientras colamos nuestro café, nos saludamos adecuadamente y expulsamos el muro de nuestro aliento. Natalie Handal, 1969, poeta haitiana de origen palestino y libanés. Que yo casi no he conversado, pero para eso están Diana y de Paula.
Bueno, te quedó una pregunta antes de la intervención de Erika, y es el papel de Estados Unidos. ¿Quién quiere arrancar? Diana. Arranca Diana. Bueno, digamos que Estados Unidos, pues voy a hacer como una cosa aquí grosso modo, porque no voy a entrar en detalles y en la filigrana de cada elemento, porque requiere pues casi que un curso. Yo creo que incluso nos veríamos abocados a hacer un curso para entender el problema de Medio Oriente. Pero digamos, Estados Unidos, como buen imperialista que es, bien hegemónico y bien invasor, en el 1967, Paula me puede corroborar que la historiadora, se da, digamos, un conflicto entre Israel y una coalición árabe. En ese entonces, Israel sale vencedor y victorioso. Entonces, Estados Unidos dijo, venga, y empieza a hacer alianzas con ellos. Porque entonces desde ahí, desde Israel, desde el pueblo que era de Palestina, que no se nos olvide eso, sí, puede tener control sobre todo ese Medio Oriente. Incluso, si uno mira en detalle lo que ha venido pasando, esto ha venido escalando, otros pueblos se han metido a defender a Palestina, otros, los aliados de Estados Unidos, entre ellos parte de Europa, que muy tibios además con las posiciones en la ONU, que sirven para nada. Entonces digamos que Estados Unidos ahí, digamos, tiene también toda su apuesta militar, porque si miramos el tema desde lo económico, en este momento, ¿qué mantiene Estados Unidos donde lo mantiene? Su poderío militar, no su poderío económico, porque en este momento hay una confrontación, unas peleas, nosotros le llamamos unas peleas interimperialistas. Entonces tiene ahí varios frentes de guerras abiertos. Está el tema con Ucrania, está el tema con Palestina, está el tema con otros países del mundo. Entonces ahí viene, digamos, unas peleas y esto viene escalando y no sabemos dónde, digamos, vaya a desembocar. Pero, y nosotros sabemos cómo lo militar mueve mueve la economía de una manera impresionante. Muchas gracias, Diana. Paula, ¿qué nos tiene ahí sobre Estados Unidos? Como dice Diana, no se puede negar, no podemos tapar el sol con una mano. Ahí el que tiene en ese momento atizada, digamos, la guerra es el patrocinio de Estados Unidos, económico, militar, moral, ¿cierto? Es el que lo alaba, pues, y lo invita más a eso, ¿cierto? Miremos que desde, Diana, tienes razón, desde 1979 Israel, ¿cierto? Se toma como Estado, ¿cierto? En un asentamiento ilegal a esos territorios de Palestina, y la ONU dice, rechaza eso porque siendo el ocupante de un territorio, un Estado que fue ficticio, ¿cierto? Ha ido escalando. Él ha ido escalando y arrinconando al pueblo palestino, y eso nos lo puede mostrar, nos ayuda a Sebas con ese mapa, como poco a poco, ¿cierto? El pedacito que le tocó a Israel dentro del territorio palestino, ya el que quedó como de alquilado, ¿cierto? Es Palestina, arrinconado, ¿cierto? Solamente el pedacito en la Franja de Gaza y en Cisjordania, ¿cierto? También podemos mirar cómo en 1980 también el pueblo Israel declara Jerusalén, porque también esa es la pelea de Jerusalén por sus templos sagrados. O sea, ¿cuál es la capital? ¿Cuál es la capital? Entonces se declara que va a ser la capital de Israel, ¿cierto? Jerusalén, la capital de Israel, y eso lo rechaza la ONU con sus participantes en ella, ¿cierto? Aquí tenemos los datos. En 1990, ¿cierto? 136 miembros de la ONU de 192 rechaza que Jerusalén sea la capital de Israel. Como decía Diana, Estados Unidos se abstiene a votar. O sea, está de acuerdo, o mejor dicho, no tomo partido, pero estoy de acuerdo de que sea Israel. Pero incluso en este último episodio, del 7 para acá. No, espérate, Diana, hago una aclaración. Y el gobierno de Trump, en el 2017, arbitrariamente, ¿cierto?, le dice a Israel, Jerusalén es la capital de ustedes, ¿cierto? Entonces miremos cómo así, enrolándolo pues con lo que venía diciendo Diana, cómo ha sido la intervención norteamericana en ese territorio. ¿Qué ibas a decir, Diana? Dos cositas. Uno es
que se me olvidó. Que es del 7 de abril, del 7 de octubre, ¿cierto? Bueno, ahorita si me vuelve a la memoria lo digo, pero aquí tengo, digamos, un dato muy esclarecedor. Cómo, digamos, Israel es el país que más ayuda bélica recibe de los Estados Unidos. ¿Después de quién en este momento? Después de Ucrania. Y hace poquito en el Congreso en Estados Unidos se estaba mirando si se le enviaba o no esa ayuda a Ucrania, porque le iban de pronto a priorizar para Israel. Entonces, pues ahí sí, como dice el dicho popular, blanco es. Blanco es como el gallina los come. O sea, es evidente, no podemos desconocer, es evidente que el poderío de Estados Unidos, él va a seguir teniendo su hegemonía a sangre y fuego, no le importa la población, no le importa absolutamente nada, sino mantener su hegemonía. En ese sentido... Candy, ya recordé. Bueno, recuerde, porque es que yo le quiero preguntar, Diana, porque aquí tenemos varios temas que nos interesan mucho, ¿cierto? La historia, la situación, la poesía, bueno, pero también cómo nos interesa la escuela. Vas a contarnos lo que se te olvidó, pero también cuéntanos cómo ha sido esa investigación que tú has hecho como del aparato educativo, de la escuela, y como para que cerremos esta charla tan interesante, cada una también como nos va a contar lo de cómo es un enfoque de género, también qué ha pasado con las mujeres en Palestina. Entonces yo quiero como escuchar eso también. No, lo que se me había acabado en el tintero es que en este último tramo de exterminio, desde el 7, la ONU, por decisión de Estados Unidos, decidió no un alto al fuego en Palestina, porque Estados Unidos dijo, no, que queda vetado. Entonces, para que miremos cuál es el carácter de la ONU, ¿cierto? Que nos la quieren pintar como los más democráticos, los que van a permitir resolver problemas internacionales, pero miramos que un solo voto y quedó vetada, digamos, la exigencia al cese del fuego. Bueno, digamos, ya es muy breve porque realmente requeriría más tiempo. Yo estaba indagando sobre qué ha pasado, sobre todo como poner la mirada en el aparato escolar. Cuando hablo del aparato escolar es desde los niños hasta las universidades. Y me encontré con un término muy interesante que se llama el escolasticidio. El escolasticidio es un término que han acuñado palestinos para definir lo que viene pasando en Palestina desde el 48. Brevemente, incluso yo lo busqué en Google académico, cero, o sea, no hay una referencia a ese concepto que ellos han acuñado. Entonces dice, el concepto de escolasticidio es acuñado por primera vez por la profesora Karma Nabulsi, que es de la zona. Lo hizo en el contexto del ataque de Israel contra Gaza en el 2009, pero también con referencia a un patrón de ataques coloniales de Israel contra los académicos, contra los estudiantes y contra toda la infraestructura, digamos, de académica, universidades, escuelas. Las escuelas vienen siendo invadidas por ejército. Desde allí, digamos, se emanan ciertas operaciones militares. Y un dato escalofriante, mire, desde el 7 de octubre se han bombardeado 11 universidades. Pensemos qué significa para los palestinos construir una universidad. Y que yo he escuchado, Diana, no sé, que las universidades o la educación en Palestina en el sector es una de las como más avanzadas. Y son muy más avanzadas. Son muy buenos. Mire, vea, la Universidad Islámica de Gaza, la Universidad de Al-Azhar, la Universidad Abierta de Quiz, perdón, pues porque no sé pronunciar, la Facultad Universitaria de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Palestina, la Universidad de Irra, la Universidad de Gaza, la Universidad de Al-Qasha, la Escuela Técnica Palestina, la Escuela Palestina de Enfermería y la Escuela Árabe de Ciencias Aplicadas, 8 bibliotecas especializadas y 4 bibliotecas universitarias. Entonces, eso digamos que ellos dicen, y hay otro profesor, Takriti creo que se llama, él vive en Estados Unidos, hace parte de la diáspora palestina, porque muchos palestinos viven en otros países, claro, en esa diáspora del arrinconamiento y demás. Entonces
Entonces, el escolasticidio es como no solamente los está matando ellos físicamente, sino todo su saber. Y eso es muy teso. Y lo otro, así pues brevemente, pues para dejarlo en la retina al menos, es como, o sea, todo un armamento militar grandísimo contra mujeres y niños, que son los que han salido vulnerables. Más... No, el 70% de los muertos, y vamos alrededor de 30.000 muertos. 30.000. Y no pasa nada en el y el 70% pueden ser niños y mujeres. Entonces quedan, digamos, muy expuestos a todo. Es decir, les bombardean sus hospitales, entonces ¿dónde los van a atender? Quedan expuestos a diarreas, a problemas de la piel, pero sobre todo quedan expuestos en su estructura psicológica. Entonces yo por eso quise poner la mirada como en la escuela. Después miramos si en otra ocasión ampliamos el tema, porque ¿qué pasa con nuestros niños? Yo lo pienso porque como yo soy profe de niños. Y lo importante que es la educación para un pueblo. ¿Sí? Claro, ¿no? Y los niños, o sea, el tema, la UNICEF, y ellos han pronunciado. El choque emocional es muy, muy fuerte y no hay cómo atenderlos. Y cómo les decimos que no tengan rencor y odio en su corazón si ven cómo destruyen la infraestructura, pero cómo destruyen, cómo se quedan sin sus padres y sus familiares, ¿cierto? Y el tema del hambre, allá hay niños que han muerto de física hambre. O sea, eso es, realmente es impresentable. Es que uno como que no tiene... Pero como decía ahora Diana, el mundo sí se ha pronunciado. Sí, el mundo se ha pronunciado. Y hay mucha movilización. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué todo? Es que, hombre, bueno, hablemos de guerras que han habido en el mundo impresionantes, pero no estaban como los medios que tenemos ahora. Ahora todas las imágenes nos llegan escalofriantes, como dices tú. Y el mundo en un rechazo. Y como que, no como... Se queda en un rechazo, eso. Pero yo quería también saber, Colombia está en la ONU, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la participación de Colombia con respecto a, o sea, en este gobierno uno tampoco ve como ese rechazo tajante? Ha habido pronunciamientos, Candy. Ha habido por eso yo, sí, claro. Pero en el ambiente, o sea, ustedes cómo estamos metidos en ese rechazo, ¿cierto? Porque pues yo vi imágenes de manifestaciones de millones y millones de personas en el mundo, pero acá, por ejemplo, estamos hablando de la guerra en Ucrania, estamos hablando del genocidio, como dice Diana, no es una guerra, Paula también es un genocidio, es verdad, es un genocidio. También lo de Gorgona, ¿cierto? Hay cosas que uno ve como un poquito de pasividad, ¿cierto? Pero y Candy, es importante también un pronunciamiento, digo yo desde mi óptica, un pronunciamiento más fuerte, ¿cierto? Ahí es donde entra, y lo que decíamos Diana y yo, la importancia de educar, ¿cierto? De que la gente conozca realmente cuál es este problema y que nos apersonemos y también porque de pronto no es que Colombia no estemos rechazando, ¿cierto? Sino que de pronto nos falta pues como ese liderazgo y tratar esos temas en diferentes espacios, creería yo, ¿cierto? Pero sí ha habido un pronunciamiento. Sin embargo, yo pienso que el gobierno del cambio sí ha habido unos pronunciamientos. Está también el asunto de la diplomacia, pero yo creo que los presidentes que ha sido un poco más contundente con eso ha sido el presidente de Colombia. Incluso dijo que iba a romper relaciones comerciales, sobre todo para el tema de lo militar, ¿cierto? Entonces ahí sí que hay que hacer, digamos, salvaguardar ciertos asuntos. Lo otro que también, y ahí sí lo digo sin titubeos, con fuerza además, es que las organizaciones de los trabajadores sí les ha faltado. A eso sí les ha faltado. Porque no necesitamos diplomacias. Una movilización, una marcha, convocar. Estamos como muy calladitos. Es más, yo creo que ustedes, sobre todo Candy, por el lugar que en este momento ocupa en la Junta Directiva, nos puede decir conclusiones del Congreso de la CUT. Es decir, si rechazan tajantemente eso, es más, hay que exigirle como una acción política el rompimiento de relaciones con Israel. Al gobierno hay que exigírselo. Pero no sé, yo estoy leyendo la declaración política y bien, gracias. No, es que... Nos falta contundencia, Diana, nos falta contundencia. En ese sentido, yo
hablo de la contundencia, porque es que se ve algo como muy tibio, como que el golpe blando, que no sé qué, no. Es que aquí estamos hablando de la vida de esas personas, de la autodeterminación de los pueblos, del conocimiento, como lo expresó Diana. Interrumpo porque se nos acaba el minuto y no hay que dejar pasar esto. Estamos tibios con este problema que es a nivel mundial, pero también desde las organizaciones sindicales, y no sé Diana qué opina y eso, nos falta también hablar del imperialismo aquí en Colombia, ¿cierto? ¿Cómo es que vienen, cierto? Hablarnos de la intervención en el Amazonas, la intervención en ese parque Gorgona, en ese parque científico, natural, y también nos quedamos como callados, ¿cierto? En la CUT Diana, en ese congreso sí se expresó eso, pero no está como con contundencia y con acciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer, cierto? ¿Cuándo vamos a salir? ¿O cómo vamos a analizar este problema? Una agenda de pronunciamiento. Y de conocimiento, porque también tenemos que conocer, porque yo no le puedo decir a Diana, salgamos, y yo no le explico a Diana qué es lo que pasa, la importancia y las consecuencias que tiene, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que, pero las organizaciones también, en las organizaciones sindicales y todo eso también, las personas, los docentes, los trabajadores, hacemos parte de ella y tenemos que seguir y hablar, no dejarle todo a los miembros de la Junta. Yo creo que como vamos terminando, yo creo que eso, Diana, la invitación, termine usted. La invitación es hablar siempre de Palestina y viva Palestina libre. Muy bien, sí, viva bien. Palestina libre, compañeras y compañeros. Paula. Ahí yo quiero decir algo, las mujeres también han jugado un papel muy importante, y las mujeres han jugado un papel muy importante en las dos intifadas, en las dos revoluciones, manifestaciones que han habido en este momento, de 1987 y la del 2000, ¿cierto? Cómo las mujeres se han abanderado de esa lucha nacionalista, pero que también han sido víctimas, porque han sido víctimas directas, perdiendo las vidas, ¿cierto? Acá las mujeres también, porque es una cultura y unas costumbres patriarcales que no vamos a entrar aquí a discutir, porque eso es propio de los pueblos, pero esas mujeres salen de la vida privada a luchar por la soberanía y son víctimas masacradas, asesinadas, violadas, pero también en otro sentido que han perdido sus hijos, sus esposos y demás, ¿cierto? Mujeres que tienen hijos para defender el nacionalismo, mujeres que en este momento han sido víctimas porque Israel, que tiene el control energético, el control del agua, y que hay un cerco, ¿cierto? A esas mujeres en estado de embarazo o en enfermedades no pueden salir a los hospitales, o como decía Diana, hospitales bombardeados, ¿cierto? Entonces es una cosa de defender a Palestina. Queremos a Palestina libre. Palestina no está sola, Colombia está en su justa lucha, ¿cierto? Pero también reivindicar el papel de la mujer en ese territorio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es un abrebocas. Hay mucha tela por cortar, muchas cosas para contar, como lo dijo Diana. Pero esta es la invitación desde la Secretaría de la Mujer, Género e Inclusión, porque pensamos que son temas que no se pueden quedar en lo tibio. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Paula, muchas gracias Diana, Sebastián, y viva Palestina libre. Viva Palestina libre.